No más pañitos tibios. Es una expresión bien de campo. Parece un corral de cerdo. Aleluya. Lo bueno, bueno, lo malo, malo. Alaba. Pero vaya con eso. Ahí está. Hoy es sábado, las palabras de Dios son buenas. Tenemos un montón de criminales, asesinos, asesinos. Mire, ¿cómo es posible? La Biblia dice en Santiago. Ay, que yo lo voy a leer. Ay, es que yo lo voy a leer. ¡Ay, papá! ¡Aleluya! ¡Yes! Lo veo. ¡Amén! Lo voy a leer. Tú que levantas el teléfono, escúchame bien. Oye, ay, espérate. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Las lenguas endemoniadas que están dentro de las iglesias. Santo. Usted no tiene derecho de hablar de nadie aún teniendo la razón. Santo, sí, Señor, aleluya. Ay, papá. Ay, papá. La murmuración es un Pecado, es un pecado. Es un pecado. Ay, perdóname, Jehová. Perdóname, Jehová. ¡Ay, papá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Amén! Sin aceite que se vaya, alaba. Santo, aleluya. Alabado sea tu nombre, Jehová. Mira a ver si le pasa esta banana, si le bastante puntos de aceite. Oye, oye. Mi alma te alaba. Santo Jehová. ¡Qué lindo, papá! ¡Aleluya! ¡Te damos gloria, Jehová! No murmuréis los unos de los otros. El que murmura de su hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley. Ay, papá. Gloria a Jesús, aleluya. Cuando usted habla de alguien, usted está arrastrando la palabra de Dios por el piso. ¡Anda, papá! Y cuando utilizan el verbo, o sea, escúcheme bien, yo tengo un estudio de aquí, pero yo no puedo hablar de todo esto ahora. Pero cuando usted murmura, aquí dice que usted habla de la ley, pero hay otras versiones que dicen el verbo, y otras versiones que dicen el verbo hecho carne. O sea que cuando usted murmura de Dios, está procurando de Jesucristo. Amén. Santo. Me cayó un poquito. ¡Ay, papá! Gloria, gloria a Dios. Bendito. Usted lo puede estudiar. Santiago capítulo 4, versículo 11, versículo número 2, cuando usted tenga tiempo en su casa. Pero él lo lee con calma, no le hablo como diga. ¿Qué va a hacer eso mismo? Póngalo en la nevera, póngalo en el carro, póngalo en el celular, no tú lo vas a aprender acá. Gloria a Dios, Pero Santo. sí debe tenerlo dentro de la iglesia. A los murmuradores se le da una advertencia. Si la vuelve a repetir, manda a otro lugar. Gloria a Dios. Que eso es lo que hace daño dentro de la iglesia, que se mate. Aquí viene la iglesia, hace daño, no es hacer bendición, no es bendición, arranca por ahí para abajo. Arranca la gloria de Dios. No es la cosa que alcanza. Gloria a Dios que conforta, que tú eres un santo, pero por dentro eres un liberal. Aleluya. Y esto que está sucediendo en el pueblo profético de
la gente que lo honra cuando uno no tiene que hacer nada. Me gusta que le profeticen Eso es. y que le digan que Dios tiene cosas lindas con ellos. Santo. Y que le digan me obedezco. Así es. Ay, qué de- Una cosita. Ay, 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 ay. ¡Qué terrible! Me gusta que le digan me obedezco. Y con lo que se le toca, la gente sale contenta. Papá mío, papá mío. ¿Ah? Y al otro día su condición de tono, la misma. Su crisis espiritual, ¿cuál es? La misma. ¿Cambiaron? No. ¿Están orando más? No. ¿Están ayudando? No. ¿Están metiéndose la palabra? No. ¿Y de qué valió la profecía que me dieron? ¡Así! ¡Aleluya! Por ahí viene el que ve seguro social, ahí viene el profeta que le profetiza a todo el mundo. Ay, mi padre, voy diciendo, ¡ay, Dios! ¡Anda, papá! Y allá van y le profetizan 4 embustes y llegan para atrás ligados. Un pastor, amigo mío, me dijo, mira, amigo, tengo un problema serio, varón. Por la gracia de Dios, a mí me llaman muchos pastores pidiéndome consejería y tengo muchas amistades y yo doy gloria a Dios por eso. Y me dice, tengo un problema, yo no sé qué voy a hacer con un joven. ¿Qué? Le di una oportunidad para predicar. Predicó miércoles. Predicó muy bien. Pero ya el jueves me dijo que tiene una cruzada para México. Miércoles predicó por primera vez. Ya jueves tenía una cruzada para México. ¿Tú sabes que esos son los evangelistas de Facebook? ¡Eh! ¡Eh! Es verdad. Después el pastor le aprieta, le dice, no, mamá, no lo va a México. Y dice, no, ¿qué dice ellos? Se están levantando los evangelistas. Eso es. Gloria a Dios. Ni llamado, tú tienes un llamado. Mi amado. Te llaman. Mi amado, mi amado. Y el que no sabe a dónde crecer lo llama. No va a crecer en el trabajo, no nada. Una persona que tiene un pastor de Dios, porque hay muchos pastores títeres también, pero usted tiene un pastor de Dios que no se de la santidad, que predica la verdad. Gloria a Dios, y usted no se somete a él, usted es un bandido. ¡Santo! ¡Aleluya! Como un pastor de Dios del Espíritu Santo le gusta levantar ministerio, y es un pastor del Señor. ¡Que Dios bendiga a nuestro pastor David Pérez! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Ay, santo, te adora mi alma, Padre. Oh, gloria a tu nombre. Tengo la agenda abierta, tienen 2.000 pesos así, pero por tú sabes. Como son profetas y evangelistas de Facebook, pues Gloria a ti, Padre. tengo la agenda abierta 2014. Vamos. Llamando. Tú sabes, tiene la agenda vacía, pero yo dice que está lleno. Solo watching. Y si me dice uno que yo no llevo agenda, así ningún evangelista tiene agenda de 2 años, eso es un embuste. Anda, papá. Un evangelista que te diga, yo tengo 2 años llenos, ese es el embustero más grande que usted ha visto. Porque ninguna iglesia hace agenda de 2 años, todo el mundo pone agenda en noviembre y en diciembre. ¿Es así o no es así? ¿Usted alguien cuadra agenda de 2 años en una iglesia? Claro. Pues yo no cuadro agenda así. Eso es así. Ahora se puede, pero hay gente que sí. Y la gloria, se le olvida el tiempo. Ahora sí puede. Gloria a Dios. Pero lamentablemente, hermano, estamos viviendo un tiempo que no es fácil para nadie. No es fácil para la doctrina, no es fácil para el que predica la palabra. Porque el Señor nos habló de que vendrían tiempos muy duros.
que yo ayer le hablaba a la iglesia de que tenemos que volver a la vida espiritual. Tenemos que volver a la vida espiritual, a llenarse. Yo me doy cuenta que dentro de la iglesia, y quiero hacer este paréntesis antes de tocar lo que quería tocar, honestamente yo traigo un mensaje de no solamente a mí. Estoy tratando de explicarlo por algún lado. Pero mire, estoy masacrando. Estoy muy preocupado por la crisis matrimonial que hay dentro de la iglesia. Amén. Eso es así. Muchísimo divorcio, mucho adulterio, demasiado mucho adulterio dentro de la iglesia, cada adulterio votado. Y el adulterio cibernético que usted no tiene idea. Cuando usted se ponga a rapear una mujer, anda, por Facebook o por chat, usted es un adúltero. anda, ¡Yángana! Como dice mi hermanita Erin Ponce, ¡Yángana! Sin aceite se fue esa vianda. Gloria a Dios, aleluya. Entonces van a estar chateando con mujeres extrañas. Mira, hermano, una vez una persona te dice, necesito correr por mí, me siento solo, déjalo solo. Anda, papá. Déjalo solo, olvídate de acompañarlo mucho. Esa es una señal peligrosa. La soledad. Y usted dice, necesito acompañarla. Eso le da más mal. Y por ahí se queda el diablo. Eso es así. Usted tiene que tener inteligencia. Y me preocupa dos facetas dentro de la iglesia en el matrimonio. Y voy a tocarla rapidito porque esto es una doctrina también. Hay mucha gente o que viene del mundo o que ha experimentado uno con divorcio, son jovencitas, 22 años y ya tienen 2 divorcios encima, algo está mal ahí. Personas dentro de las iglesias divorciándose en el mismo día que se divorcia, mirando para el lado. Los otros días un amigo mío me dijo, Gabito, yo amo a mi esposa, yo la amo, pero el día que se muera, ahí mismo yo estoy buscando. Anda, papá. Me dijo, porque yo prometí amarla hasta que la muerte nos separe. Anda, papá.